En ciertas ocasiones nos encontramos en situaciones que ameritan medidas desesperadas y decisiones rápidas, pero cuando está en juego la vida de alguien, todo se torna mucho más estresante. Tal es el caso de los protagonistas de la historia del día de hoy. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en uno de los callejones de la ciudad de Guanajuato, México, para ser precisos en el de la calle Alameda, vivía una viejita que sobrevivía de las limosnas que recibía de los visitantes a la ciudad. La ancianita tenía un pequeño nieto que le hacía compañía, pues vivían el uno para el otro en una humilde casa. La viejita vivía con la preocupación de que, si se moría, el pequeño se quedaría solo y desamparado. Había noches en que no podía dormir pensando en ello. En una ocasión, el niño enfermó gravemente y la mujer desesperada no hacía más que llorar y rezar, pidiéndole a Dios que no se llevara lo único que tenía. Después de un momento de silencio en la oscuridad, se le apareció la muerte, diciéndole que estaba dispuesta a alejar a su nieto de la muerte, pero con la condición de que la mujer le entregara sus ojos. Sin pensarlo, la viejita aceptó y se quedó ciega. Un tiempo después, fue ella la que enfermó, mientras el niño le preguntaba a quién debería rezarle, a quién debía encomendarse, para que no fuera a morir y a dejarlo solo. Después de un rato se quedaron dormidos, y en el sueño, la anciana volvió a ver a la muerte, quien le anunció que venía por ella. La viejecita le suplicó que la dejara un tiempo más, y la muerte le dijo que lo haría a cambio de los ojos del niño, pero ella no aceptó, porque no quería que el pequeño sufriera. La muerte le dijo entonces que lo único que podía hacer era llevarlos a los dos, para que estuvieran juntos para siempre. La anciana aceptó, pidiéndole que lo hiciera en ese momento, para que el niño que estaba durmiendo no sintiera nada. Y así fue, la muerte se los llevó a los dos. Y justo en ese momento, los vecinos oyeron el doblar de las campanas, y un extraño ambiente inundó el lugar, de una manera tan misteriosa que el sonido de las campanas no se parecía a alguna convencional. Una vecina, quien alcanzó a escuchar cómo la abuela hablaba sola, corrió la voz de que había sido ella misma quien había pedido a la muerte que se los llevara juntos, para no padecer más. Con el tiempo, se dijo que la muerte se aparecía frecuentemente por ese callejón y que se le veía por las noches, como una sombra, cerca de aquel cuarto de los sucesos. Después, a petición de los vecinos, el cuarto aquel fue derribado, con el objetivo de levantar allí una capilla, en donde se veneraría al Señor del Buen Viaje, en recuerdo de aquel suceso. ¿Y tú, ya has visitado este callejón? Si te encontraras a las 12 de la noche cerca de esta ubicación, ¿te atreverías a ir a investigar? Por aquí te dejo más historias que te pondrán la piel de gallina. Sin nada más que decir, hasta entonces.